Hello, mi gente amada, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por estar de vuelta a sintonizar y a estar pendiente de este canal de YouTube. Que siempre piensa en ustedes, que siempre trabaja para ustedes y que siempre desea que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes y que, bueno, que se suscriban al canal, que se los suplico de rodillas, que se supliquen al canal. Si no se suscriben, pues me quedaré llorando. Y si se suscriben y después ven en un rato que no les gusta el contenido o que no les gusta, se desuscriben y no pasa nada. Pero bueno, nos ayuda mucho ese like, esa suscripción de parte de ustedes. Siempre agradecido con esa suscripción y con ese like y ese compartir y comentarios que nos dejan en cada video. Hoy quería presentarle un video muy especial porque a propósito de una certificación que tuvo la empresa Cubiet, el CEO de Cubiet, el ingeniero Henry Yandún, habló con nosotros sobre esa certificación única en Latinoamérica, tengo entendido. Y así él nos lo explicó. Es una certificación de carbono neutro, bastante interesante, eh, bastante interesante, bastante comprometida con el ambiente, digno de copiarlo, digno de averiguar más de ese tema y todos los que tengan empresa o, o algún bien comercial, pues es interesante este tema. Espero que les guste, espero que le den like, espero que lo disfruten y espero que se suscriban al canal. El próximo video va a ser con una niña ejemplar, una niña que le hacían bullying en el colegio y que ella, a partir de ese bullying que le hacían en el colegio, le dijo a papá, yo quiero aprender Jiu-Jitsu, quiero aprender a defenderme. Y aprendió a defenderse y ahorita es campeona de Jiu-Jitsu. Una niña ejemplar, estamos hablando de Isabela. Isabela estará con nosotros en el podcast en el próximo video. Entonces un abrazo de aquí a la distancia, los veo y espero que les guste. Bye. Ya, Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Gracias a todos los que se conectan y se suscriben al canal. Gracias por estar allí pendiente. Hoy nuevamente muy feliz, muy contento y muy agradecido también con el ingeniero Henry Yandún, CEO de Cubiet Conduit, ex jefe mío que ha estado aquí en ya 3 oportunidades en nuestro podcast. Y gracias por la amplitud, gracias por la amabilidad y por el tiempo que nos dedica para contar su historia tan interesante, sus logros y bueno, y siempre estar atento con nosotros. Muchas gracias, ingeniero, gracias por estar aquí. Alejandro, siempre un gusto tener la oportunidad de conversar contigo y dar mensajes que puedan servir a la comunidad. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, le escribí inmediato, me enteré que se ganaron un premio número carbono neutro, la empresa carbono neutro número 1 en Ecuador. ¿Qué significa ese premio para usted y cómo se logra ese carbono neutro? ¿Nos podía explicar para Claro, qué es carbono neutro y cómo se logra ese premio? ya. Primero, esto no es un premio, esta es una certificación, Ok. sino que somos los primeros como una empresa de una industria intensiva, porque hay muchas empresas que tienen carbono neutro, inclusive hay empresas carbono negativo, ya te voy a explicar cuáles Ujú, en Ecuador, pero como industria pesada y de nuestro sector, inclusive nos dijeron que somos los primeros en Latinoamérica. Pero ¿de qué se trata todo esto? ujú, Mm, eh, el planeta se está destruyendo y más aceleradamente de lo que nosotros pensamos, porque obviamente nosotros generamos mucha huella de carbono, es decir, generamos mucho CO2. ujú, Y entonces, como se genera mucho CO2 y eso se va a la atmósfera,
eso provoca el recalentamiento global. Ese es Ok, ok. todo el tema. Entonces, la humanidad debería emitir menos CO2 a la atmósfera. Ujú, Y es así, entonces, cuando hablamos de una tonelada de CO2, es el equivalente a una esfera de 10 metros de diámetro que nosotros estamos enviando a la atmósfera por nuestras actividades normales. Yo no tengo en la cabeza ahorita, pero todos los seres humanos generamos esto y las industrias mucho más. claro. Y como estamos en el sector de la construcción, nosotros nos asustamos mucho porque el 41% de la generación de la huella de carbono es provocada por el sector de la construcción y todos sus componentes, o sea, la fabricación de los elementos, Ujú, la fabricación de la construcción de los edificios y sobre todo el mal diseño de los edificios, porque un edificio dura 50, 60, 100 años. Si correcto. no está bien diseñado, un edificio requiere de aire acondicionado, requiere calentamiento y ese tipo de cosas, y eso es generación de huella de carbono. Entonces, por si acaso no hay carbono cero sería que nos estemos calladitos sin respirar siquiera. Ok, Lo que se hace es que es carbono neutro. Tú como una empresa o como una persona generas CO2, ok. generas el hecho de irte de tu casa Ujú, al trabajo, generas CO2. ujú, Entonces, si tú generas, digamos, 10 toneladas de CO2, carbono neutro quiere decir que tú haces algo para compensar, para ok, que quede en cero. ok, Y ahí es una persona o una empresa carbono neutro. Si ok. no hay carbono cero, que no existe, hay o- neutralidad, Ok, básicamente. si yo en mi casa genero contaminación y por lo menos reciclo el plástico, ahí digo que compenso y puedo ser neutro, tal vez. No creo que sea tan Ok, fácil, ¿no? bueno, pero, pero, Entonces, en qué consiste? Primero, nosotros teníamos mucho recelo porque no entendíamos cómo es esto. Veíamos que claro, había unas empresas a nivel mundial que hacían esto, empresas muy prestigiosas, muy grandotas. Y nosotros, bueno, comenzamos a investigar y ahí nos supieron explicar que nosotros primero tenemos que hacer la medición de la huella de carbono que generábamos. ok. Entonces, para tener una idea, porque no teníamos la más remota idea de cuánta huella de carbono generábamos o cuántas toneladas de CO2 generábamos, se contrata una empresa que te audita, es como Correcto. una auditora y dice, a ver, usted, sus empleados, de dónde a dónde, cómo se trasladan todos Ujú, los días, su materia prima, cuánto, de dónde a dónde le traslada, su producto terminado, dónde a dónde le traslada, sus maquinarias, sus hornos, sus calefactores, todo eso, ¿no? Todo, ok. cuánto tiempo están prendido, cuánta energía usted consume y ese tipo de Ujú, cosas. Entonces, primero hay una empresa que te cuantifica correcto. Ok. y una vez que te cuantifica, te dice, mire, usted tiene que optimizar. Ujú, Más o menos te da la pista por dónde optimizar, por dónde reducir la generación de huella de carbono. La medida más elemental, pero que ayuda, aunque poco, es el control de apagar las luces, ¿no? Pues si tú tienes prendidas las correcto. luces, necesariamente estás generando huella de carbono, entonces hay que prender las luces lo menos posible, pero ahí vienen las optimizaciones, por eso es que carbono neutro hay que verle como un negocio interesante, aparte que ayudas ayudas a la humanidad, te ayudas a ti mismo, a tus nietos sobre todo. Ujú, Entonces, primero medimos la huella de carbono, ahí nos identifican dónde son las fuentes principales de generación de bono de carbono y de ahí nos dicen, bueno, reduzca. claro. Reduzca, entonces Ujú, son equipos de alta tecnología, tú conoces nuestra fábrica, cada vez usamos equipos más modernos y más ujú, modernos. ujú, Los modernos obviamente reducen la huella de carbono. Hay que correcto. mejorar la productividad. Te ayuda a mejorar mucho la productividad porque al mejorar tu productividad que bajas tu huella de carbono. Pero también tuvimos que hacer cosas contundentes. Por ejemplo, adquirimos una hidroeléctrica relativamente pequeña Ok. y también en el techo de nuestra fábrica pusimos paneles solares. Correcto. Que iba muy a la par con el negocio de ustedes, ¿no? Porque están Ya, ahorita en eso como innovación. claro, ahí salen, mira, como que comienzan a salir negocios en todas estas cosas, Claro. ¿no? Entonces nosotros consumimos 3 megas y producimos 3 megas también. Entonces, por la parte eléctrica, digamos que neutralizamos, pero eso no fue suficiente y al final esta empresa se contrata a otra empresa que verifique, que Ujú, certifique que la primera medición estuvo bien hecha y luego te quedan toneladas que no puedes reducir, no puedes eliminar y ahí te dice usted tiene que compensar esto.
Ok, Y esa compensación es comprando los bonos de carbono. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú, por ejemplo, te va a dar una básica, ¿no? Es decir, tú compras un bosque que está sujeto a que desaparezca. ok, Entonces, no, yo compro este bosque y lo mantengo, y entonces este bosque sí nos ayuda a neutralizar el carbono, porque esa genera los bonos de carbono, claro. hay bonos de carbono, y esa sí te compensa, porque Y ahí tiene, sí. y tienen que ser bosque porque los árboles son los que nos dan el oxígeno de alguna Claro, manera. Ujú, exactamente. O por ejemplo, ayudas a hacer un proyecto hidroeléctrico. Si tú tienes, por decir, una hidroeléctrica ujú, térmica que es hecho con base a combustibles, hay países que hacen hidroeléctricas que son sustentables, no todas son sustentables. Y entonces dicen, mira, haciendo esta hidroeléctrica, en lugar de generar 1 millón, voy ujú. a ahorrar 1 millón. Entonces ellos te venden los bonos de carbono. Wow. Entonces tú tienes que ir a un mercado mundial de bonos de carbono Ujú, y comprar. Ahora, ahí viene la locura que merece otro calificativo, que ajá, en el Ecuador no hay cómo comprar los bonos de carbono, porque hubo claro, un gobierno medio loco que dijo, no, no hay que, ¿cómo se llama? No hay que monetizar el ambiente. Y en el Ecuador tú puedes comprar un bosque, pero eso no sirve. Tú puedes reforestar un bosque, pero eso no te sirve para vender bonos de carbono, lo cual es absurdo porque en el Ecuador habiendo jungla y todo eso, lo adecuado es que cuidemos esto. claro, Y es una buena manera de, en lugar de destruir los bosques, tú generas bonos de carbono, entonces el bosque se mantiene y eso le vendes a empresas que no pueden neutralizar. Por ejemplo, las empresas de aviación consumen muchísimo, generan mucha huella de carbono. Ellos no pueden hacer nada, pues porque el avión le consume. Entonces, lo que ellos hacen es compran los bonos de carbono, es decir, auspician ok, la reforestación, auspician proyectos que ahorran energía, este tipo de ok, cosas. Entonces, pero eso te cuesta. Entonces, el castigo es de que dices, mira, cuántas toneladas tenías originalmente, nosotros teníamos X cantidad. Bueno, optimicen, bajamos a Y cantidad, y ya ok, después ya no había más. Entonces dice, ahora sí, comprar, a comprar para tener carbono neutro. En eso consiste tener una empresa certificada carbono neutro, que cada vez más hay más empresas y la idea en el Ecuador es que nos premiaron a nosotros por eso, porque obviamente esto sí estimula a que la gente haya más empresas que busquen ser carbono neutro, ¿no? claro, Ahora, también quería comentarte que hay empresas negativo. ¿Y cuál es una empresa de carbono negativo? Por ejemplo, las empresas de madera, porque ellos tienen bosques propios claro, gigantes y cada vez tienen bosques más grandes y más grandes y más grandes, entonces ellos sí son carbono negativo, es decir, ellos ya, no generan CO2, sino generan oxígeno, digamos. claro, O, claro. Porque entiendo que esas empresas les obligan, por ejemplo, si talan 100 árboles, les obligan a sembrar 200, como que el doble los que ellos talan de árboles tienen la obligación de sembrar el doble. claro, Eso tengo pero entendido. no solo que es obligación, sino que esa es la razón de ser de ellos, porque Claro, si ellos tienen bosque y se el acaba el negocio. bosque, se acabó el negocio. Claro. Entonces, ellos tienen tierras propias muy grandes y ellos mantienen los bosques, hacen un buen trabajo Eh, realmente. Y hay países donde hay mucho de esto, como en Chile, entonces ellos tienen sus bosques propios y obviamente llegará un bosque que después de 10 años ya lo talan, pero otros están creciendo, otros creciendo, estos los reforestan, hacen ujú, un trabajo. Antes decíamos que destruir la madera era malo. Claro que es malo cuando vas a los bosques tropicales, a los claro, bosques nativos y los destruyes, eso es pésimo. Pero cuando son tierras que están abandonadas y reforestar, eso es muy buena cosa que hacen claro. estas. Jefe, quería preguntarle, esto bueno, usted es pionero ahorita en Ecuador en esto, pero obviamente antes no se hablaba de carbono neutro, ¿no? Antes había algunas, este concepto, ¿cómo nace este concepto de carbono neutro? Bueno, en nuestros países no se conocía mucho. En nuestros Ujú. países inclusive no se hablaba de sostenibilidad, porque nosotros siempre echamos la culpa al vecino, es la típica, ¿no? Sí. Nosotros echamos la culpa que es un problema de China, que es un problema de Estados Unidos, pero el planeta es uno solo, pues entonces aquí el esfuerzo tenemos que hacer absolutamente todos. Ujú, Obviamente el Ecuador es una cosa pequeñita a nivel mundial en la parte
lo que se refiere a la parte económica. Y claro, mientras más economía tienes, necesariamente generas más huella de carbono. Claro. Y esto ya debe tener su par de décadas, por lo menos, donde ya hay empresas, negocios que se comienzan a preocupar de no generar huella de carbono o ser carbono neutro. Y bueno, en el Ecuador estamos empezando y para nosotros es un orgullo haber sido la primera empresa intensiva, digamos, la empresa industria, la Ujú. primera industria intensiva, porque si hay bancos, hay oficinas que con buena cosa hacen esto, pero para ellos compensar es muy fácil porque ellos tienen que ver la luz de la oficina, el papel que usan, el Claro. transporte de sus Es empleados. mucho más De nuestro controlable. Ujú. Claro, y es poca cantidad y es mucho más controlable. Sí, Pero también hacen una buena labor porque ellos, por ejemplo, claro, ya no usan papeles, si usan papel reciclado y ya todo lo tratan de finalizar y ya están teniendo vehículos eléctricos para sus empleados y ese tipo de correcto. cosas. Jefe, quería complementarle también con respecto a esto, ¿cómo fue la adaptación de los empleados, de la gente que poca cultura tenemos, la verdad, porque en el colegio o en nuestra casa no tenemos absolutamente cultura? ¿Cómo fue, digamos, adaptar o alinear a las personas para este camino? Bueno, verás, en nuestras sociedades ese es un tema que no Ujú. está dentro de su conocimiento, diría yo, porque, por ejemplo, si fuera una cosa que toda nuestra gente, me refiero a todos los ecuatorianos o latinos, entendieran, apoyarían más o Más apoyarían fácil. más a las empresas que hacemos esto, pero no, aquí el hecho Ujú, de ser carbono neutro en nuestra sociedad no significa ujú. gran cosa, porque cuando me preguntan qué beneficio económico tiene, le digo, yo no tengo ningún beneficio económico porque lo hacemos por principio, básicamente. Pero luego sí ves beneficios económicos cuando ves que estás obligadísimo a optimizar tus procesos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que los ingenieros, los técnicos, se les explica, ellos entienden muy bien y Ujú, porque con ellos es la medición, pues con ellos se hacen todas las claro. mediciones. Entonces, O sea que la ventaja principal que usted obtiene con esto, además de, bueno, tener marketing y bueno, y tener esa certificación que nadie la tiene, que eso le da un realce entre todas las empresas, eso es bueno, también por detrás tiene una optimización de los procesos, porque obviamente les obliga esta certificación a ser más eficiente, a ahorrar, a gastar menos bueno, energía. Eso es interesantísimo, ¿no? bueno, nosotros no lo hacemos por marketing, nosotros lo hacemos porque el propósito de nuestra empresa lo Mm, manda, porque nosotros ok, decimos que Cubieg existe para acelerar el cambio a la construcción sustentable. Es un ok, propósito nuestro. Lo hacemos por principio, porque ok, si nosotros queremos construcción sustentable, hacer esto. Y yo lo que digo es que cuesta hacer este asunto, pero cuando ya tú ves las ventajas, claro. es una buena inversión, porque obviamente tú ya tienes un número que Ujú. tienes que reducirlo, porque antes no había un número. Entonces ahora dices, mira, tú generas tantas toneladas de huella de carbono y a los ingenieros les dice, bueno, vamos a bajar este asunto Ok, y con esa base vamos a trabajar. Así es que, eh, excelente. Ingeniero, que quería decirle también que esto, ¿cuánto tiempo le tomó una vez de la medición y proponerse bajar a un porcentaje? ¿Cuánto tiempo obtuvo o se llevó? verás, a nosotros nos llevó algún tiempo porque la empresa que hizo la primera medición, yo diría que se demoró por lo menos unos 6 meses en medir todo. Ok. Y cuando te presentan los resultados, como no son empresas especializadas en nuestro negocio, Ujú, bueno, ahí volvieron a medir y todo eso. Yo diría que en la medición estuvimos unos 8 o 9 meses por ser primera vez. claro. Y luego la empresa esta que nos hizo la fiscalización, digamos, de que esa sí esté bien, se habrá demorado unos 3 meses más, digamos que un año demoró esto. Pero ahora ya es más fácil porque inclusive ahora ya la primera medición ya te dan una aplicación, una Claro. plataforma donde automáticamente tú vas midiendo, metes los datos donde consumes y ya está el parámetro, digamos, Ok, ¿no? claro. Por decir una cosa, no sé, por persona circulan tantos kilómetros las personas, cuántas personas tienes, cambias de personas, ya cambias automáticamente el consumo la Excelente. generación de carbono. Sí, me llama mucho la atención y quería resaltar esto, que no todo se hace, digamos, por marketing o por dinero o por negocio, sino que también es una conciencia
que usted tiene y que, bueno, evidentemente este planeta está destrozado porque lo hemos destrozado. Incluso estamos buscando vida en otro planeta para ver si llegamos allá y destrozarlo igual como destrozamos este. Entonces, no hay conciencia en ese sentido. Yo creo que es bien importante, bien innovador y es un mensaje para todos los empresarios que todos generamos empresa o no generamos contaminación y hay que de alguna manera dejar algo en esta vida, ¿no? Yo creo que nos vamos y lo que dejamos es eso, los ejemplos, las hazañas, el continuar la vida, los valores, eso es lo que permanece en el tiempo. Entonces, me parece súper importante lo de Cuviet. Eh, Hablando de Cuviet también he visto que ahorita, antes de grabar con usted, estaba viendo el Facebook de Cuviet y sacaron otra sucursal recientemente, una sucursal en Cuenca, ¿cierto? Ujú, sí, ¿Cuántas, sí. cuántas sucursales ya lleva Cuviet? No, nosotros originalmente teníamos más sucursales y las cerramos algunas por tema ¿cómo es?, de mejor control de mejor administración, porque las normas dicen que tienes que mejorar la logística y no tener más sucursales, porque realmente tener más sucursales genera Ya. más bodegas. Ujú. Sino que Cuenca es un polo de desarrollo importante, ahí sí teníamos la necesidad de tener la sucursal, pero es un centro logístico básicamente. Ok, Nosotros nos odiamos sacar más sucursales, no es un orgullo nuestro, sino es un tema de debilidad. Pero estamos ahorita con una sucursal en Quito, donde era la planta que tú conociste, ahora es correcto. una bodega gigante, ya no, casi no hay producción ahí. Ujú. Tenemos en la zona de Santo Domingo de los Colorados, en Guayaquil tenemos otra y a ver, en Santo Domingo y en Cuenca y en Loja, es lo que tenemos. Y Excelente. claro, ese es el asunto. Excelente. Yo creo que Cuviet, aunque no sé si usted lo tenía previsto, pero Cuviet ha estado siempre desde que sus inicios esta onda de ambientalista. Primero el color verde es el color del ambiente por lo general. Bueno, ahora con esta certificación y con todo lo que ha logrado, pues siempre todo coincide en ese mismo objetivo, en esa misma misión. Qué interesante. Ingeniero, quería preguntarle también usted también tiene unas sucursales fuera de Ecuador, en Chile específicamente, ¿no? Sí, ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cuviet tiende ya estos últimos años, estos años que vienen a la importación? ¿Tienen como eso como meta? sí, Ser internacional. claro, nosotros tenemos un producto fabuloso que es la tubería Conduit, que Ujú, esta tubería tiene la tubería que es para la aplicación eléctrica, que se llama tubo Conduit. Tiene que tener una certificación muy complicada de obtener, ujú, que es el sello UL. Y nosotros tenemos esa certificación UL, que es una certificación de producto que muy pocas empresas aquí, por ejemplo, en Chile no tienen, en Perú no tienen. Aquí tenemos nosotros y una parte otra empresa. Y en Colombia, en la parte del Atlántico, hay una empresa. Y de ahí no hay más. En el Pacífico no hay más empresas con esta certificación. Y eso nos permite exportar. Nosotros exportamos esa tubería, yo diría que a Colombia, a toda Sudamérica, inclusive estamos en Centroamérica y ahora estamos intentando ingresar al mercado americano. ujú. Ya logramos hacer algo a Puerto Rico, entonces obviamente una empresa como la nuestra, ya el país queda pequeño, tenemos que buscar mercados afuera Claro. y en ese objetivo estamos. Qué interesante, ingeniero. La verdad que es sorprendente lo que Cuvier siempre se ha propuesto, cómo ha crecido, cómo de una empresa que nos contó en los podcasts anteriores, que si no lo han visto, le dejo el link acá para ver cómo empezó Cuvier y ahorita el monstruo que es, y usted que le dice la empresita que tiene, pero es un verdadero monstruo. A ver, en ese sentido, ingeniero, quería preguntarle a usted como profesional, ¿qué se propone en los próximos 5 años? ¿Ya tiene sustituto cubierto? ¿Sustituto yo o sustituto Cubieca? No, o sea, ¿piensa jubilarse algún momento, Ah, dejar algún sustituto? ¿Está pensando en alguien? ¿Cómo ve la transición? Porque obviamente ya usted, obviamente, bueno, me imagino estoy viejito. querrá dedicarse Sí. a otras cosas, ¿no? No, yo O ya, no, no sé.
Yo Te ya pude pregunto. yo ya me pude haber jubilado hace 7 años según las leyes, pero obviamente no me concibo jubilado. Ok. No obstante, nosotros ya estamos con un gobierno corporativo. Oh, Entonces, Alejandro, el gobierno corporativo está hecho para esto, para la transición, porque ahí lo que se tiene es un directorio sobre mí. O sea, yo ya no soy ok, la cabeza de la empresa, sino que a pesar que soy accionista de la empresa, tengo jefes, que es un directorio. ok. Y el directorio son varias personas externas inclusive que ellos comienzan a aprender del negocio y entonces cuando en mi ausencia viene otro gerente, el directorio, que es un ente vivo y que puede ir rotando personas, pero la gente va aprendiendo, es el que al que el gerente general o el presidente, porque yo soy el presidente de la empresa ahorita, tiene que reportarse. Y el manejo de Ok. esto se llama gobierno corporativo. El rato que tienes un gobierno corporativo, ya no dependes de una persona, como siempre fue Kubiek, sino que ahora es un directorio y eso está realmente pensado para mi salida. Entonces, nosotros ya tenemos este directorio que tranquilamente, si mi ausencia es intempestiva o pensada, el directorio es el que controla estas cosas. Excelente, excelente que todo esté ya cuadrado. La verdad que yo siempre recuerdo que usted le exigía a todos sus gerentes su reemplazo, o sea, tienes que tener un reemplazo porque nadie es indispensable. Y entonces era bien interesante eso que se planea incluso eso. Bueno, ingeniero, nos quedan pocos minutos, ya nos quedan unos pocos minutos. Le agradezco nuevamente su disponibilidad. Me dijo que estaba jugando fútbol. ¿Usted todavía sigue jugando fútbol? A pesar de sus condiciones médicas que la última vez creo que le prohibieron. Sí, sí, yo tengo una prótesis en la cadera y el médico me dijo que no puedo jugar fútbol, así es que una opción era cambiar de deporte, pero yo preferí cambiar de médico, entonces ahí, entonces Oh, no. sí tenemos unos grupos, jugamos fútbol con un fútbol mixto los miércoles de noche y un fútbol un poquito más grande los sábados, los domingos tempranito. Y claro, es que el fútbol, los latinos tenemos No, claro. mucho metido en las venas y entonces eso no hay cómo dejarlo, aunque ya no se hace como antes, pero nos divertimos, sí es un Sí. deporte bonito, No, sí. excelente. Y también Cuviet, que yo creo que también eso aporta al ambiente, fomenta el deporte. Hay unos campeonatos internos importantes que yo creo que eso también es importante dentro de las organizaciones y que se deberían copiar, porque el deporte siempre es salud, es ver a los trabajadores de una manera distinta en el campo de fútbol, el campo del básquet, el que sea, pero el deporte siempre es importante y usted siempre ha fomentado eso. Eso es bastante interesante, que se ve pocas empresas, la verdad. Claro, Y, lo que pasa es que el deporte es algo que ayuda al manejo empresarial porque ujú, en países como los nuestros la afición por el fútbol es gigantesca y la mayor parte de nuestros empleados están en la calidad de obreros, son personas con menos recursos y para ellos practicar algún deporte de los otros es costosísimo, o sea, no es sí, como en Estados Unidos que todo el mundo tiene hobbies y los hobbies son carísimos y la gente se paga, pero acá el fútbol es lo más económico, lo más democrático de hacer y nos gusta porque a la gente le gusta y como tú dices, es buena inversión otra vez porque claro. tener empleados que hacen actividad física quiere decir con mejor salud y menos ausentismo y ese tipo de cosas. Claro. Jefe, para terminar, no quería pasar por alto el tema, digamos, político, porque, bueno, también vi en una de las redes sociales que estuvo muy cerca del presidente Novoa cuando estaba en campaña y hablándole de la importancia de construir más, de fomentar y apoyar al sector de construcción. ¿Cómo están las relaciones con el presidente Novoa? ¿Ha cumplido algunas de sus promesas electorales? Un poquito un panorama político que siempre interesa a los latinos sobre todo ese tema. Sí, nosotros, como tú sabes, lideramos este clúster de la construcción Ujú, y eso obviamente nos obliga a tener llegada al presidente y efectivamente estuvimos con el presidente y un montón de obreros de la construcción hablando con él. Y bueno, el Ecuador está con una crisis de seguridad gravísima ujú, por tema de la narcopolítica, los narcojueces. ujú. Pues está haciendo un buen trabajo, ¿no? Y entonces, si tú ves las estadísticas, es el presidente que mayor popularidad ha tenido en el Ecuador en décadas, Qué bueno. mantiene la popularidad. Es muy joven, pero está concretando las cosas.
Eso, pero también hay que pensar que el Ecuador realmente es un país que tiene muchas deudas todavía, tiene pocos recursos económicos, pero esperamos que mejore la economía, pero ya hay más tranquilidad. Qué O bueno. sea, hace unas semanas había un problema de inseguridad tremenda, pero ahorita ya se siente más seguridad, se respira más tranquilidad y eso es algo bueno. O sea, yo creo que el Excelente. país está saliendo de sus problemas. Excelente, excelente noticia para el Ecuador y excelente porque nos alegra también lo que le pasa a Latinoamérica. Por ser latino nos alegra también a nosotros y ojalá que bueno, que continúen en ese camino. Y para terminar, ingeniero, por fin, ¿se va a lanzar alcalde o no? No, 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 no. Ya. Tema negado. Yo soy feliz haciendo lo que me gusta, estoy en el sector privado y el sector público es una cosa muy complicada en nuestro país, lamentablemente, y es además una decisión familiar y la familia se opone a esas cosas. Estamos ahorita en nuestra trinchera y ahí tenemos que ser buenos y aportar con la sociedad que Así es. creemos que hacemos mejor aporte acá. Así es, ingeniero. Gracias nuevamente por estar por acá, por dedicarnos estos minutos. Y bueno, y felicitaciones de nuevo por esa certificación, por ese reconocimiento que de verdad es bien importante, bien pionero y espero que mucha gente se copie de esto. La verdad que hay que copiar lo bueno. Y siempre, siempre esto genera expectativa en la gente, genera curiosidad, la gente quiere saber más de esto, cómo lo lograron, por qué, cómo así, y eso es un poco que usted sin ningún egoísmo lo cuenta me parece súper interesante. Ingeniero, unas palabras para despedir a nuestra audiencia y qué mensaje nos deja. Bueno, primero, muchas gracias Alejandro por la oportunidad. Saludos a las personas que están suscritas a tu canal y decirte que el tema ambiental es muy serio. Antes creíamos que iba a ser un problema de nuestros bisnietos y ahora parece que va a ser problemas de muchos de ustedes que todavía son relativamente jóvenes, porque lo que vemos en el planeta ya es grave. O sea, ya no hay que pensar necesariamente en hijos y nietos, sino en uno mismo, porque el calentamiento global es una cosa seria y los seres humanos no estamos haciendo la tarea como debe ser, no estamos haciendo. Y a pesar de que cada vez vemos que el planeta tiene unos cambios de temperatura, unas afectaciones de más inundaciones y más calor y un montón de cosas, y es gravísimo y eso Ujú. hay que trabajar, pero no tiene que trabajar el vecino, el otro país, sino que cada uno en nuestros Así es. hogares tenemos que ser. Yo, por ejemplo, en mi casa, esta casa es energizada totalmente con paneles solares. Y otra vez es buen negocio, porque Claro. se recupera la inversión inmediatamente, entonces se ayuda al ambiente y se ayuda al bolsillo también. Eso quería preguntarle, y le voy a robar 2 minutitos allí. Qué tal funciona una casa con paneles solares total? ¿Es igual? ¿Hay algunos fallos por energía? No, totalmente No, igual. es que ahora es un método diferente. Tú generas energía la que puedas, Ok. llueva, truene, lo que sea, y eso le mandas a la red pública, le envías a la red pública. Digamos que generas 100 unidades, un día le envías a la red pública. Al otro día generas 20 unidades y le mandas a la red pública. Y en la noche que consumes más, tú recuperas de la red pública la energía y te Oh, netean. O sea, el medidor funciona en dos direcciones. Sí, entonces, cuando estás generando, por ejemplo, ahorita, aunque es un día medio oscuro aquí, pero igual consumimos muy poco en el día, ujú. entonces estamos generando positivo y le estamos dando energía a la red pública. Entonces yo Oh, uso la red pública, es igualito a lo que tú tienes, o sea, no te preocupes del porque no es que sea variable, no es que depende del clima, no, 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 nada de eso. Entonces, excelente. eso es muy bueno y eso está en Latinoamérica ya implementado, en otros países también. Ahora, si tú quisieras tener, por si acaso hubiera cortes de externos de energía, ahí necesitas baterías. Ahora ya no necesitas ni las baterías. Solo generas y le envías a la red pública. Entonces tú estás conectado a la red pública. La Lo único República. que cambia es que tu medidor funciona en dos direcciones y cuando tú generas más de lo que consumes, eso va a la red pública y a fin de mes la empresa eléctrica te netea. A ver Tiene, cuánto claro. es automático, no es totalmente, se puede ver en el celular que estás haciendo todos los días, te netea cuánto diste y cuánto recibiste y la diferencia pagas. Es facilísimo. Excelente negocio, excelente iniciativa, ingeniero. Nos quedan ya nada, ya se nos va a cortar. Muchas gracias.